Y pues nada más primero pedir tu autorización para grabar esta sesión, para después reproducirla a través de nuestras diferentes plataformas. Totalmente de acuerdo. Gracias, Pati. Excelente. Pues bueno, iniciamos. Antes que nada, muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Por ahí vemos a muchas caras conocidas, algunos que se están sumando. Gracias. Recordarles, bueno, que esto es nuestros miércoles de Wednesday Wisdom at WeWork. Todos los miércoles estamos aquí a las 7 con diversos temas. Y el día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante, pero también una invitada muy especial. El día de hoy tendremos como tema cómo hacer comunidad en el trabajo y para ello tenemos como invitada a nuestra querida Pati Iribe. Me voy a permitir leer un poco de una breve semblanza de toda la experiencia de Pati. Pati, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Pati Iribe es coach de alto rendimiento, es experta en desarrollo humano basado en el uso de herramientas y habilidades de coaching. Es facilitadora de seminarios y talleres de productividad, administración del tiempo y técnicas de comunicación efectiva. Está comprometida en desarrollar el máximo potencial de las personas, enfocándose en identificar los talentos y habilidades de otros, promover valores positivos y de autoestima, así como el apoyo en la definición de metas y el logro de objetivos. Apoya de manera personal en el autodescubrimiento de áreas de crecimiento y el fortalecimiento de facultades. Tiene especial interés en el enfoque integral y completo de las personas para brindar un apoyo que permita visualizar un balance general en todos los aspectos de su vida de los participantes. Cree fuertemente en la mejora de las personas a través de elegir los hábitos apropiados y teniendo mayor conciencia de uno mismo. Su mayor satisfacción es ser testigo de la transformación personal. Cuenta con más de 10 años de experiencia en coaching, con especialización en diferentes ramas profesionales y personales como inteligencia emocional, estilos de personalidad y liderazgo. Cuenta también con certificación en coaching para niños, adolescentes, jóvenes y familias en el programa Kids Coaching Connection de Magnificent Creations Limited de Canadá. Es maestra certificada de yoga para niños en el programa mundial Rainbow Kids Yoga. Como complemento, es facilitadora del método Resonance Repatterning, basado en el manejo de energía y modificación de patrones. Aplica técnicas para mejorar el manejo de estrés y el fortalecimiento de hábitos personales. Dentro de su experiencia profesional, se ha interesado por la gente participando en iniciativas de diversidad e inclusión y en voluntariados trabajando con familias, niños y adolescentes. Es egresada del Tecnológico de Monterrey como licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos, siempre con un impulso fuerte por trabajar con personas y entender el comportamiento humano. Estudió estilos de personalidad como enneagrama, tipos de energía de movimiento, everything, DISC, las 4 tendencias de comportamiento y otras que complementan el comprender los patrones y empatizar con las personas. Desde 2013 ha asistido al World Business Executive Coaching Summit, ha participado de las enseñanzas de reconocidos expertos como Brendan Burchard, Jim Quick, Robin Sharma, John Butcher, Judith E. Glaser, Brené Brown, Mel Robbins, David B. Drake, Chloe Faith Wordsworth, entre otros. Adicionalmente, trabajó durante 17 años en empresas corporativas transnacionales como Oracle y Microsoft, tanto en las áreas consultivas como en áreas de negocios, con enfoque en ventas ejecutivas y alianzas. En estas áreas desarrolla en el entendimiento de las necesidades de negocios de clientes y asociados, logrando que se cubriera no solo con tecnología, sino incluyendo visión de negocios. Se enfocó en la creación de estrategias para desarrollar socios de negocios y conseguir aumentar ventas tanto para los asociados como para los corporativos. Ganó premios por ventas, por superación de metas y de rendimiento en la formación de estrategias de venta de soluciones. Y el día de hoy tenemos el súper gusto y el honor que nos acompañe en esta charla. Pati, nuevamente bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Indira. Muchísimas gracias, Toño, también por la invitación. Me siento muy honrada. Les doy las gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Para los que vayan a escuchar la grabación, muchísimas gracias también por prestar sus oídos.
Sé que estos tiempos han sido complicados. Estamos viviendo más de cerca el uso de la tecnología de manera forzada, aunque no quisiéramos, pero les agradezco mucho su tiempo, porque su tiempo es un recurso no renovable súper valioso. Entonces les agradezco mucho el que se den el tiempo de estar aquí. Me siento muy honrada por eso. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es cómo hacer comunidad en el trabajo y los quiero invitar a que participen. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, pónganlo en el chat, levanten la mano e interrúmpanme con toda confianza para que se vuelva más un diálogo que un monólogo. Me gusta más estar interactuando y si tienen alguna duda y la puedo resolver, con mucho gusto. Y si no lo sé, les voy a decir de manera honesta que no lo sé. Y esta invitación que me hizo Toño, la verdad es que me encantó porque es como hacer una combinación entre lo que viví en el mundo corporativo cuando trabajé ahí y una combinación de lo que he visto que funciona cuando implementas cosas de coaching, cuando empiezas a conectar con la gente. Y entonces déjenme iniciar diciendo que existe una relación entre lo que es éxito y felicidad, aunque parezca que la relación es, si logras éxito, tienes felicidad. Déjenme decirles que la premisa es al revés. Si tienes felicidad, consigues éxito. Entonces te invito a que te enfoques más en conseguir tu felicidad para que el éxito llegue por añadidura. Es algo que tenemos que empezar a transformar porque la mayoría de las veces pensamos que si me esfuerzo mucho por conseguir un éxito, va a llegar esa felicidad. Y a veces nos desgastamos en el intento. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué es éxito para ti? Y te pregunto qué es éxito para ti porque la mayoría de las veces tenemos una definición de éxito impuesta por la conciencia colectiva, es decir, por la cultura, por la sociedad, por nuestros tutores, por nuestros padres, por el deber ser. Y hoy te invito a que hagas una definición de éxito en tus propios términos. ¿Qué significa tener éxito en tu vida? No solamente involucres la parte profesional o en dónde te desempeñas en tu mundo laboral, sino que también incluyas la parte personal, porque en esa definición de éxito va a ser más fácil que vayas construyendo tu felicidad y que vayas fortaleciendo tu ámbito de bienestar. El bienestar en inglés se oye mejor porque significa well-being y well-being es bien ser más que bien hacer o más que bienestar. Y hoy te invito a que te enfoques en tu bienestar. Si te enfocas en tu bienestar, vas a conseguir felicidad y entonces va a venir el éxito. Y eso es precisamente por donde yo quería partir, porque si empiezas a enfocarte en tu bienestar y en tu felicidad, lo demás va a venir prácticamente por añadidura. Y entonces, hablando de la felicidad, hoy quiero invitarte a que tengas una práctica de higiene de la felicidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, la felicidad necesita que tenga una práctica para que empiecen a llegar las cosas. El primer punto que compone la higiene de la felicidad es que tengas una vida con gratitud. Ya se ha comprobado científicamente, no solamente espiritualmente, que la práctica de la gratitud ayuda a conseguir la felicidad. Es prácticamente como la herramienta o el ingrediente número uno. Y entonces, para poder tener una higiene de la felicidad, te invito a que ejerzas una práctica de agradecer todos los días al menos 3 cosas nuevas que te hayan ocurrido. ¿Y por qué digo 3 cosas nuevas? Porque todos los días va a haber algo nuevo que agradecer si ponemos nuestra atención ahí, si ponemos nuestro enfoque. Y si son nuevas, tu lista de agradecimientos va a ser enorme. Entonces, la idea es que muchas veces nos sirve practicar gratitud de lo que nos viene pasando, pero muchas veces nos quedamos ciclados solamente en 3 o 5 cosas. Y el hecho de estirarte un poco a conseguir que sean cosas nuevas es que vas a ir creciendo y fortaleciendo tu práctica de la gratitud. Entonces, una de las principales herramientas en el tema de la higiene de la felicidad. La siguiente práctica que te invito a hacer de manera diaria es que todos los días tengas como el inventario de una experiencia significativa que haya ocurrido en tu día. Es como un pequeño logro, es como una pequeña mirada hacia lo bueno que ocurre todos los días y que a veces la perdemos de vista.
Entonces recuerda siempre al final de tu día una experiencia significativa que haya ocurrido y dedícale al menos 2 minutos para que sea mucho más fácil recopilarla. Y si me permites incrementar esta práctica, te invito a que la escribas. Hay algo que se llama la terapia de la escritura o llevar un diario y es súper importante que lleves esta práctica todos los días porque a través de la escritura vas creando conexiones neuronales. ¿Qué significa esto de las conexiones neuronales? Pues simplemente que se fortalezca en tu cerebro el poder poner la mirada en esas experiencias significativas. Empiezas a crecer el músculo de tu cerebro, a que se hagan estas conexiones y que se arraigue esta sensación de felicidad por tener este inventario de experiencias significativas. La siguiente práctica es muy simple, pero a veces se nos olvida. Y se nos olvida más en esta época de distancia. Sonríe, sonríe más. La sonrisa contagia y permite que el otro también responda automáticamente con una sonrisa. Entonces, cuando sonrías, te invito a que mires a pesar de la cámara. Entonces, sé el primero en tener una sonrisa, sé el primero en saludar y que siempre sea una práctica cotidiana y tuya, una costumbre, que cuando saludes mires a la gente y además sonrías de manera automática. Sé el primero en esto. Y como estamos hablando de crear comunidad en tu trabajo hazlo con mayor frecuencia. Enciende la cámara. Sé que es cansado y de hecho hoy no te pido que te obligues a prender la cámara porque sí es importante también descansar la vista, pero en la medida de lo posible, al menos en el saludo, enciende tu cámara, hazte presente y hazlo con una sonrisa. Eso te va a ayudar muchísimo con tu higiene de felicidad, pero también te va a ayudar muchísimo con la conexión y generar comunidad en el trabajo. La siguiente práctica es que realices actos de amabilidad todos los días. ¿Qué son actos de amabilidad? Es generar estos actos de manera espontánea en donde tú puedas ponerle la chispa de alegría a una persona extra. Y hoy que estamos en la distancia es mucho más importante hacerlo con frecuencia. ¿Qué significa un acto de amabilidad? Pues tal vez escribirle una nota, mandarle un pequeño correo, un mensaje de WhatsApp, utilizar la tecnología, pero hacerte presente y generar esta conexión a través de estos actos de amabilidad. Estar pendiente del otro a través de un acto de amabilidad te va a ayudar muchísimo a ti a sentirte mejor y a fortalecer tu felicidad, pero también a crear esta comunidad. Y finalmente, algo que quiero invitarte a hacer, y esto es una recomendación de un escritor que se ha dedicado a estudiar conceptos de felicidad y dice que si todos los días le inviertes 2 minutos a escribir un elogio o un agradecimiento o un reconocimiento a una persona de tu trabajo, vas a incrementar el bienestar no solamente para el equipo, sino también para ti. Se siente bien hacerlo. Y déjame compartirte algo que hicimos en donde yo trabajo. Decidimos hacer esto por 21 días. Y la idea es que fuera aleatorio, pero todos los días teníamos que comenzar el día enviando un mensaje de reconocimiento o agradecimiento a alguno de los miembros del trabajo. Y como somos muy poquitos en la empresa donde yo trabajo, pues se hacía la rotación y en los 21 días pues te llegaban a tocar hasta 5 o 6 o hasta 10 reconocimientos y se siente bien. Sientes que vale la pena y que tiene un significado lo que hace y se siente bien hacerlo, se siente bien recibirlo y se siente bien hacerlo. Entonces te invito a que hagas alguna de estas prácticas en el trabajo porque fortalece la felicidad y cuando se fortalece la felicidad también se eleva la productividad. Entonces también tiene un impacto para el negocio, algo que beneficia en ambos sentidos. Y quiero profundizar un poquito más aquí porque para tener higiene o estas prácticas de higiene de la felicidad, también es importante que cuides tu bienestar. Y ahorita me voy a ir más a tu parte personal. Es muy importante que procures dormir bien. Es muy importante que procures comer bien. Es muy importante que practiques el lavarte los dientes todos los días cuando te levantas de la cama y te voy a decir por qué. Porque aparte de que te brinda salud, que ya lo sabemos todos, hay una sensación de que te cumpliste en algo. Es un tema psicológico. Y entonces el dormir bien, comer bien, te da energía, como para poder sonreír. Y seguramente te ha pasado que te dicen sonríe, pero si estás bajísimo de pila,
es muy difícil sonreír. Es difícil tener buena cara, es difícil tener buena postura que te hace estar presente para esta higiene de la felicidad. Entonces, por eso es que es importante comer bien, dormir bien, lavarte los dientes. Pero también es importante que practiques algo de ejercicio que te suba la pila. Entonces, muchas veces te invitaría a que cuando empieces tu día, si haces ejercicio, te felicito. Pero si no eres de hacer mucho ejercicio, cuando menos saltes, hagas 20 saltos que te ayuden a elevar tu energía, porque eso te conectan con el subir la pila a tu energía y te va a ayudar muchísimo. Entonces te invito a que también hagas eso tiene que ver más con tu bienestar, pero que te va a ayudar a tener una mayor energía para poder hacer las prácticas de la higiene de la felicidad. Y déjame compartirte cuál es el secreto de la gente feliz. El secreto de la gente feliz es crear verdaderas conexiones. Los seres humanos somos seres sociales. Nacimos para conectar. Y por eso es importante, sobre todo ahora que nos estamos manejando con sana distancia o que nos estamos manejando en trabajos de manera remota, que hagamos un esfuerzo extra por fortalecer verdaderas conexiones. ¿Qué significan verdaderas conexiones? Cercanía. Y algo más allá que significa intimidad. ¿Qué significa esto de cercanía e intimidad? Es que conozcas mejor a la otra persona, que la persona tenga confianza en ti para relatarte temas no solamente que van superfluamente en el trabajo, sino que tienen un grado de profundidad en donde te comparten cómo se sienten, cómo están viviendo sus familias, cómo están viviendo de manera personal. Todo eso genera cercanía, genera verdaderas conexiones. Y déjame decirte algo que he vivido últimamente. Hay una diferencia entre tener muchas relaciones y verdaderas conexiones. Muchas relaciones es que conoces a mucha gente, pero ¿con cuánta gente te sientes en la confianza de compartirle tus dificultades y también tus logros y tus celebraciones en la vida? Las verdaderas conexiones son aquellas con quienes verdaderamente compartes tus dificultades, tus desafíos, tus retos y también celebras tus logros y tus alegrías en la vida. Entonces, es más importante tener verdaderas conexiones que muchas relaciones. Entonces, te invito a que también evalúes cómo te estás manejando en esto de las conexiones. En esta evaluación, lo que es importante es que puedes seguir teniendo muchas relaciones, pero asegúrate que también cuentas con verdaderas conexiones. Y el día, las 24 horas, no nos da para tener millones de verdaderas conexiones. Esa es una realidad. Pero aprende a seleccionar muy bien tus verdaderas conexiones. Eso va a ser muy importante. Entonces, estamos hablando que la felicidad es un factor importante para lograr el éxito, es un factor muy importante generar verdaderas conexiones. Y déjame compartirte justamente un dicho de Shawn Achor. Shawn Achor es esta persona que te digo que se ha dedicado a estudiar aspectos de la felicidad. De hecho, te invito a que busques por ahí un TED Talk que él tiene, porque aparte él es muy divertido. O sea, su TED Talk es muy cortito, dura menos de 20 minutos. Y no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es muy divertido cómo platica él lo que pasa y lo que ha descubierto con los temas de la felicidad. Y él dice que no procesamos felicidad, coprocesamos felicidad. ¿Qué significa coprocesar? Que la felicidad se genera a través de conexiones. Se genera a través de colaboración, de cooperación. De ahí viene el co. Entonces, siempre es más fácil conseguir felicidad cuando la hacemos en tribu, como diría yo, cuando la hacemos en grupo. Y por eso es importante construir comunidad en el trabajo. Las neuronas espejo es esto que todos tenemos en nuestro cerebro y que nos permiten imitar o emular lo que estamos teniendo a nuestro alrededor. Si tus conexiones o la gente de la que te rodeas tiene pensamientos y actitudes negativas, tus neuronas espejo van a emular esos comportamientos negativos. Entonces, también es importante que te enfoques en el proceso de tu felicidad, cuidando muy bien quiénes están a tu alrededor. Un autor que se llama Jim Rohn comparte que todos los seres humanos
somos el promedio de las 5 personas con las que convivimos más tiempo. Entonces va a ser muy importante que evalúes quiénes son esas 5 personas con las que convives más, si te traen negatividad o si te traen positivismo. Y también va a ser muy importante que te evalúes y reflexiones si tú eres una persona negativa o positiva y qué le llevas a esas otras 5 personas. Entonces es muy importante que tú seas alguien que eleva el promedio, que aporta valor, para que entonces en esta co-creación de felicidad tú seas de los que jala a los demás y seas un verdadero líder en el tema de felicidad. Y las pruebas que ha hecho de la investigación científica Sean Accord demuestran que el hecho de tener felicidad en el trabajo eleva la productividad en un 31%. La creatividad se triplica y las probabilidades de vivir más se elevan al 95%. Entonces, imagínate si conseguimos todo esto. Es maravilloso. Entonces, por eso te invito que empieces a evaluar cómo te estás rodeando de esas personas y qué tanta felicidad estás co-creando a tu alrededor. Entonces, es muy importante por eso el tema de comunidad. ¿Y cuáles son las habilidades que necesitas para poder generar comunidad en el trabajo? Pues son generosidad, son gratitud, es vulnerabilidad, es perdón, pero también es celebración. Y voy a hablar un poco de cada una de ellas para que podamos compartir las ideas. Y si tienes preguntas o comentarios, por favor, compártelos para que hagamos más rica esta conversación. Y hablando de lo primero, es que tienes que hacerte una pregunta poderosa todos los días, en el trabajo, pero también en tu vida personal. Y la pregunta poderosa es, ¿cómo puedo servir más a los demás el día de hoy? Y quiero que cuando te hagas la pregunta, a veces la respondas de manera inmediata con acciones, con determinación, pero hay veces que puedes dejarla al aire para que impulses a tu cerebro a conseguir las oportunidades en donde puedas servir más. Eso es generosidad. Mucha gente prefiere la palabra ¿cómo puedo incrementar mi servicio? Pero en realidad es una generosidad. ¿Cómo puedo aportar valor? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo hacer más actos de amabilidad? De eso se trata. ¿Cómo puedo compartir lo que sé? Todo eso es generosidad. Entonces se trata de conectar más con lo que otros quieren, con lo que otros necesitan. Y eso te va a ayudar a sentirte muy bien porque no solamente es un acto espiritual, sino que además vas a tener una guía de las cosas que puedes hacer y de la creatividad que puedes generar para ir incrementando tus aportaciones en el trabajo, en tu comunidad y hasta en tu familia y en tu vida personal. Entonces es muy importante que te hagas esta pregunta todos los días. Todos los días. El factor clave de las preguntas poderosas es que nos impulsan a conseguir la respuesta. Nuestro cerebro tiene la capacidad natural de buscar evidencia y respuesta a las preguntas que nos hacemos. Entonces, por eso hablo de esta pregunta poderosa. Si tú te la haces todas las mañanas, tu cerebro va a tratar de encontrar las oportunidades en donde puedes servir más y ser más generoso. Entonces, te invito a llevar a la práctica esta pregunta todos los días que te va a ayudar a construir eso. La siguiente es el agradecimiento. Y ya últimamente está cambiando la definición de liderazgo. Antes se entendía que el liderazgo tenía que ver solamente con llevar la batuta y dirigir a un grupo de personas. Liderazgo con gratitud se trata de reconocer, de agradecer y de elogiar. Pero aquí hay un gran desafío. El desafío es que la gratitud o el reconocimiento no se tiene que hacer solamente en un estilo. Y si eres un líder, y todos tenemos la capacidad de ser líderes, tienes que entender qué es lo que la otra persona le motiva, le inspira o lo mueve, porque eso es lo que tienes que reconocer. Entonces tienes que estar mucho más presente y mucho más atento a tratar de entender qué es lo que el otro necesita como reconocimiento. Te pongo un ejemplo. Hay personas que se motivan mucho por un bono económico y hay personas que se motivan mucho
por tener más tiempo de familia. Entonces, si tú quieres hacer un reconocimiento o agradecimiento a algún miembro de tu equipo de trabajo, tienes que tratar de entender qué es lo que lo mueve más. Porque si tú le das un bono económico a la persona que quiere más tiempo de familia, no lo va a apreciar tanto o no va a tener tanto impacto para esa persona como si le dieras un día con su familia. Entonces, si te fijas, hay veces que lo que tú puedes agradecer o reconocerle a esa persona puede ser a través de algo que tenga más sentido para él. Yo estuve mucho tiempo en ventas en el mundo corporativo y te voy a ser muy sincera, a mí la parte de los superbonos económicos no era lo que me inspiraban, no era lo que me hacían lograr llegar a la cuota, era más bien las oportunidades que yo tenía para viajar con mi familia. Entonces, en ese mismo sentido, es importante que tú identifiques y que trabajes un poco en conocer quiénes son los miembros de tu comunidad en el trabajo y que les hagas reconocimientos que conecten de manera inmediata. Hay personas que con el simple hecho de ser visibles, o sea, de que sentirse vistos, es más que suficiente. Y hay veces que en lugar de que te gastes un dineral en reconocer a través de un bono económico a la persona que tienes en tu equipo de trabajo, el simple hecho de que le digas, eres maravilloso, estás haciendo un excelente trabajo, es más que suficiente. Entonces, aquí el reto y desafío que te pongo es que trates de entender qué es lo que necesita el otro. Y para eso necesitas escuchar mejor. Y para eso necesitas hacer preguntas. Necesitas conocer mejor a la persona para poder hacer este reconocimiento. Y no es necesario que tengas un liderazgo jerárquico, un nombramiento, un título dentro de tu trabajo, sino que seas tú el líder en accionar este tipo de cosas. Reconoce a tus pares, reconoce a tus compañeros de trabajo, reconoce a los que estén abajo de ti y reconoce a los que estén arriba de ti. Y eso te va a ayudar muchísimo a establecer vínculos y generar esta comunidad en tu ambiente de trabajo. El siguiente elemento es que muestres vulnerabilidad. Hace un rato les comentaba que para tener verdaderas conexiones hace falta tener cercanía. Y la cercanía se forma a través de la vulnerabilidad. ¿Qué significa ser vulnerable? Mostrarte auténtico en tus dificultades, en tus fortalezas, en tus virtudes, pero también en tus fallas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, pero cuando alguien se presenta tan natural y me muestra cuáles han sido los desafíos que ha tenido que vencer en la vida y lo siento humano y lo siento cercano, es más fácil que yo confíe en esa persona. Y entonces, para eso es necesario también mostrarte en temas profundos y significativos. Habla de eso y sé tú el primero que muestra esta vulnerabilidad. ¿Cuáles son tus dificultades en la vida y cómo las estás tratando de resolver? Brené Brown es una experta en el tema de vulnerabilidad. Es una escritora de varios libros y también hay un TED Talk muy famoso de ella que se llama El poder de la vulnerabilidad. Yo me he vuelto una fan de ella y he leído varios de sus libros, me encantan. Y algo que quiero compartir contigo es que lo que me gusta de ella es que ella es una gran storyteller. Storyteller significa que cuenta sus anécdotas de vida y eso ayuda muchísimo a que conectes con ella, porque cuando ella cuenta a veces sus dificultades como mamá o sus dificultades como esposa o hasta como en su ambiente laboral, digo, ok, a mí también me ha pasado eso. Y si a mí también me ha pasado eso y ella lo ha logrado solventar, yo también puedo. Entonces es algo que permite a los otros acercarse más a ti, confiarte, generar esta cercanía y generar conexiones verdaderas. Entonces se trata de incluir temas significativos, temas profundos en donde se genere esta cercanía y esta intimidad. El siguiente punto es que para eso es muy importante aprender a escuchar. Y algunas de las herramientas que tenemos para aprender a escuchar es que te voy a invitar a que trates de no interrumpir. Deja que la otra persona elabore y termine de compartirte lo que quiere compartirte. Hay gente que mientras está hablando va aterrizando sus ideas. Yo tengo el mal hábito de completar oraciones de la persona que estoy escuchando. Y me cuesta trabajo a veces detenerme, pero tengo que detenerme porque le puedo robar la idea
o puedo interrumpir la idea cuando, más bien cortarle la idea cuando lo interrumpo. Y entonces por eso es importante tratar de mantenerte en silencio la mayor parte del tiempo para que puedas aprender a escuchar mejor. Escuchar significa irte a un nivel más allá. Es no solamente oír, sino tratar de entender lo que está transmitiéndote y desde dónde lo está transmitiendo. Por eso es muy importante que empieces a practicar tener un mejor nivel de escucha. Haz preguntas, presta atención a lo no verbal, presta atención a su comportamiento, a sus gestos, porque generalmente el mensaje va acompañado de todas nuestras posturas y nuestra gesticulación. Entonces trata de acompañar esto. El 70% de la comunicación es no verbal. Entonces puede decirte una palabra, pero sus gestos no acompañan a la palabra. Entonces es importante que también trates de poner atención a todo lo que hay alrededor de lo que está diciendo y de las palabras que está utilizando. Aprende a escuchar. Te invito a que lo hagas y es un gran reto y desafío. Y entonces para eso es necesario mejorar nuestras habilidades de comunicación. La primera ya la compartí, es sonreír. Cuando tú estás frente a una persona que sonríe, la sientes como accesible, como que puedo hacerle preguntas, como que puedo compartir. Entonces, abre la puerta a la comunicación mostrando una sonrisa. Mantén un buen balance de contacto visual. Y aquí una recomendación es que es súper importante mirar a la cara a la persona con la que estás conversando. Pero también es importante ser natural, porque en muchas ocasiones he oído esto de la comunicación y dices, míralo a los ojos y si te la pasas así, lo vas a intimidar. Entonces tienes que jugar un poco con tu mirada y por eso tener un buen balance de contacto visual. Lo ves a la cara, lo ves a los ojos, volteas un poco, trata de mantener esa naturalidad en tu conversación. Es muy importante también que te relajes y que utilices tu lenguaje corporal. ¿Y qué es tu lenguaje corporal? Que asientas con la cabeza, que manejes el tono de voz, que veas tu postura y de hecho te invito a que tengas siempre posturas abiertas. ¿Qué es una postura abierta? Cuando cruzas los brazos, cierras tu comunicación, cierras esa interrelación que hay en la conversación. Entonces trata de mantenerte derecho, eso abre la comunicación, trata de no cruzar tus brazos, si estás sentado inclusive de no cruzar tus piernas y de mantenerte como atento, como inclinado hacia adelante, porque eso genera confianza y abre la comunicación. En cualquiera de las conversaciones que tú tengas y cuando pases por la vida, sé el primero en saludar y decir hola. Y eso abre la accesibilidad, hace que tú también te muestres accesible, que la gente quiera corresponder y acercarse a ti. Entonces, siempre sé el primero en decir hola, no esperes a que el otro salude, sé el primero en saludar. Y haz contacto de manera respetuosa cuando podamos hacer contacto. A las personas nos gusta tocarnos, eso es natural. Te invito a que lo hagas de manera respetuosa cuando podamos volver a hacerlo y que sea un contacto leve, genuino, de manera respetuosa, porque eso genera esa cercanía y esa confianza. Entonces, cuando lo podamos volver a hacer, te invito a que lo hagas y que lo hagas de manera respetuosa. Y sé sincero y abierto, muestra interés y muestra tu verdadera presencia. Algo que te decía de la vulnerabilidad es que trates de ser tan auténtico como puedas ser. Busca ser siempre una mejor versión de ti. ¿Qué significa esto? Es conócete mejor, sé cómo eres, pero trata de mejorar en esas versiones y muestra un interés genuino y muestra tu verdadera presencia. ¿Qué es presencia? Es no tengas el celular a la mano, míralo a la cara. A la gente nos gusta sentirnos vistos y escuchados. Es una naturaleza del ser humano, es una necesidad básica. Entonces, si tú muestras que estás presente, que estás escuchando con atención, la persona va a abrirse a esa comunicación. Y esto genera lazos profundos. Esto hace sentir a las personas que son personas especiales. Y cuando recibas retroalimentación, trata de no mostrarte defensivo teniendo una mente abierta, teniendo inclusión. Voy a incluir nuevas ideas, estoy abierto a aprender, qué puedo recoger como aprendizaje de esto aquí, qué me está queriendo decir y qué me puede servir para crecer. Todo eso te va a permitir ser más abierto y poder conectar mejor con las personas. Entonces te invito a que hagas esta práctica. A veces se requiere de esfuerzo y se requiere de esfuerzo porque a veces no tenemos la energía
o porque a veces tenemos un mal día, pero en la medida que te hagas consciente de esto, te va a ayudar a mantenerte así y a mostrar un verdadero y genuino interés hacia los demás. Y una de las claves para mantener más conexión con las personas es que entre más hablemos con alguien, más temas tenemos que compartir. Y te pongo un ejemplo. Seguramente tienes a alguien cerca de ti en donde no sabes prácticamente nada de su vida y hablas del clima, porque no sabes de qué más hablar. Pero en la medida en que empiezas a hacerle preguntas y a conocerlo mejor, si ya sabes cómo es su familia, si ya sabes en qué situación está, si ya sabes cuáles son sus sueños y sus planes, más cosas y temas tendrán por compartir. Entonces te invito que con las personas con las que trabajes, preguntes más allá del trabajo. Entre más sepas de su vida personal sin ser invasivo, entre más sepas cuáles son sus intereses, sus hobbies, qué lo motiva, más conversación van a tener. De repente te puedes enterar que tienen hobbies en común, que tienen gustos en común, que a lo mejor viste una película y al otro seguramente le va a interesar porque tienen más o menos esos mismos gustos, que tienen hijos que van más o menos en la misma edad escolar y que pueden compartir experiencias en su paternidad. Todo esto te va a servir para profundizar en los temas que tienen por compartir. Y esto depende de la frecuencia. Entonces, la frecuencia es muy importante. Hoy en día estamos distanciándonos cada vez más por temas de pandemia y por eso es importante que seas intencional con tu frecuencia. ¿Qué significa ser intencional con tu frecuencia? Que definas, así como defines cuándo revisas tu forecast de ventas o cuándo revisas el inventario que tienes en tu empleo o cualquiera de las cosas que tengas en tu trabajo, que definas cuándo vas a contactar a quién. Para eso, una de las prácticas que te invito a hacer es que tengas una lista de las personas que son importantes para ti mantener contacto. Y yo tengo una lista en donde tengo claramente definido que con unas tengo que tener mayor frecuencia por interés propio, con otras una frecuencia más espaciada y con otras tal vez una frecuencia mucho más prolongada, pero que de todos modos tengo que contactar. Entonces te invito a hacer esa lista de personas con las que quieres mantener esa frecuencia de contacto, definir el ritmo que van a llevar esos contactos. Entonces puede ser que a tu familia cercana la contactes todos los días. Y entonces, ¿quiénes son esas personas que voy a tener un contacto todos los días? Que les voy a preguntar cómo amaneciste el día de hoy, cómo estás, cómo van las cosas en tu vida. ¿Con quiénes vas a tener una frecuencia de contacto cada tercer día o una vez a la semana? ¿Con quiénes una vez a la quincena y con quiénes una vez al mes? Y va a haber seguramente personas que vas a tener contacto con ellas tal vez una vez cada 6 meses, una vez cada año. Pero defínelo. Porque si no lo defines de manera puntual, se te puede ir de las manos, sobre todo en esta época de pandemia. Entonces, yo te puedo compartir que yo tengo un grupo de amigas que nos veíamos una vez cada mes y medio. Y obviamente te procurábamos vernos de manera presencial. Hoy con la pandemia no nos vemos cada mes y medio porque nos ha arrasado la pandemia. Y entonces ahora tenemos que definir una intención de cuándo nos vamos a ver o vamos a procurar vernos cada mes. Y es establecer también la forma en cómo te vas a contactar o la frecuencia con la que vas a tener ese contacto. Entonces, la verdad es que lo que nos pasó es que al principio de la pandemia estábamos teniendo sesiones todos los sábados, pero llega un momento que tienes fatiga de Zoom, que ya ha sido comprobada que existe la fatiga de Zoom. O sea, estoy conectado en el trabajo, estoy conectado con mis familiares, estoy conectado con mis amigos y dices, ya quiero descansar. Y nos pasó a todas estas amigas que nos fatigamos del Zoom. Entonces el sábado ya no queríamos saber de Zoom. Y entonces definimos que lo que teníamos que hacer es espaciar nuestras conexiones de Zoom, pero también tener una intercalación que unas veces fueran por Zoom y otras veces fuera solo por voz. Y esto nos permite tener una forma, una frecuencia, pero una intención en cómo van a ser esas frecuencias. Y lo mismo puedes hacer con tus compañeros de trabajo, con tu comunidad de trabajo. Y aquí quiero incorporar una recomendación que hemos implementado en mi trabajo y que nos ha funcionado muy bien. Todos los lunes, al principio de la semana, tenemos media hora
para conectarnos el equipo de trabajo y solo se trata de cómo nos fue en el fin de semana. Le llamamos nuestra sesión de check-in. Y déjame decirte que el impacto es súper positivo. Lo hemos compartido con varias organizaciones y el impacto de conexión y de comunidad es brutal. Te invito a que lo incorpores con tu equipo de trabajo. ¿Qué significa o cómo se hace? Simplemente agendas media hora. Esa media hora es al principio de la semana. Tú puedes elegir el día y la frecuencia, pero te recomiendo que lo hagas así. Y al principio nos conectamos ese lunes en la mañana y decimos, ¿cómo te fue en el fin de semana? Ah, pues vi la película tal. Ah, pues yo me la pasé echado en la cama. Ah, pues yo descansé porque estaba muy cansado. Ah, yo hice esto con mi familia. Está prohibido hablar del trabajo. Está prohibido hablar del proyecto. Está prohibido hablar del cliente o del proveedor. Se trata de conectar. Y lo que genera es que sabes que estás involucrado en las actividades personales, genera esta conexión, te vas a un nivel más profundo y te genera esta frecuencia de estoy en un equipo de trabajo, no estoy en un grupo de trabajo. Porque la diferencia entre equipo y grupo es que nos enfocamos en lo que me toca a mí, equipo de trabajo es todos jalamos para el mismo rumbo. Entonces te invito a construir estas sesiones de check-in o como le quieras llamar, pero son súper valiosas para generar esta comunidad. Entonces se trata de compartir cada vez más y en estas reuniones pues obviamente sabes cuáles son los hobbies. Yo te puedo decir que me han recomendado series o me han recomendado películas que ni por aquí me hubiera pasado ver y que he disfrutado mucho porque después compartimos cuál es nuestra opinión de la serie, de la película. Hemos compartido libros. Sabemos la situación familiar de cada uno, sabemos la situación de salud de cada uno o los desafíos de salud y eso nos ayuda a conectar mejor y conseguir más comunidad en el trabajo. Y entonces te invito que para poder generar esto, generes estos 4 hábitos. Toma conciencia de ti. ¿Qué significa toma conciencia de ti? Conócete mejor. Haz un inventario de cuáles son tus logros, de cuáles son tus desafíos comunes. Haz un inventario también de cuáles son tus hobbies y tus gustos. Y con eso lo vas a poder compartir. Eso es algo que te va a ayudar a tener esa conversación con los demás. Después define quién será tu comunidad. Y en este define quién será tu comunidad define qué cualidades quieres tener en esta comunidad. ¿Cómo quieres que se conforme? ¿Qué quieres que prevalezca dentro de esa comunidad? ¿Qué quieres que no? Sé muy claro en eso. ¿Qué quieres que haya en esa comunidad y qué quieres que no haya en esa comunidad para que puedas compartirlo y puedan definir acuerdos entre sí? ¿Y qué necesitas dentro de tu comunidad? Va a haber gente que se suba y va a haber gente que no, pero lo importante es que haya claridad en esa definición de comunidad y eso te va a ayudar a formar verdaderas conexiones. Lo siguiente es pon voluntad y acción. Tienes que estar dispuesto a buscar y compartir. No esperes a que las cosas pasen. Depende de ti. Y eso es liderazgo. No necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer. Tú estate dispuesto a buscar y generar acción en esa creación de comunidad. Y finalmente, crea tribu, que crear tribu para mí es como más allá de un grupo. Es generar esta conexión, esta red de apoyo que nos ayuda a todos. Entonces, te invito a que lo hagas para que sigan hacia adelante. Y para crear tribu, te quiero compartir esto que se llama el método AREA. ¿Por qué AREA? Por las siglas. La A es de alineación. Es qué quiero alinear con esta gente que participa en mi comunidad. ¿Cuáles son los valores que comulgamos? ¿Cuáles son las ideas que nos mueven? Genera esta alineación y para eso va a ser necesario que te hagas preguntas en conocerte mejor y que le hagas preguntas a la parte de la comunidad. Después va a ser importante que generes rituales. Y los rituales obviamente son este tipo de ritmo o de frecuencia que vas a estar definiendo. Rituales pueden ser estas sesiones que te digo de empezar la semana conectándonos simplemente con la parte personal, es cómo vamos a celebrar los logros de nuestro trabajo en conjunto, cómo vamos a superar desafíos, cada cuándo vamos a hacer revisiones. Crea estos rituales que tengan una semillita de espontaneidad, de celebración,
de creatividad ahí para que puedan formarse como un ritual muy particular para ustedes. Genera el estilo o define el estilo. ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Cuáles son las cosas que nos vamos a permitir hacer? ¿Cuáles son los deslices que nos vamos a permitir? ¿Cómo vamos a celebrar? Todo esto es definición de estilo. Y después define qué aspiran en conjunto. ¿Qué aspiran como equipo, como comunidad, como grupo? Todo eso va a definir como la marca, si me dejas ponerlo así, o la insignia que va a definir a tu tribu. Entonces, trata de llevar el método área en donde tengas esa alineación, esos rituales, ese estilo y esa aspiración claramente definidos para que más personas se sumen a eso y lo compartan contigo. Y bueno, finalmente, nada más recordarte que los ingredientes claves para generar comunidad en el trabajo son la vulnerabilidad, la empatía y cuidado, la intención y preparación, y el servicio que puedas dar o la generosidad que puedas tener. Entonces, te invito a que lo lleves a la práctica y que vivas cada vez más esto. Y finalmente, solo darte las gracias y abrirte a comentarios, preguntas. Si necesitas comentar algo, abre tu micrófono y aquí lo conversamos. Si tienes alguna inquietud, pregunta, con mucho gusto, aquí estoy para responderlo. También si tienes algún ejemplo que quieras compartir. Hola, Pati. Hola, Lau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Felicidades, Bien. oye, muy interesante el tema. A mí se me hace, ese modelo que acabas de mencionar, pues me atrae. Pero te quería preguntar, ¿tú tienes algún diagnóstico para las empresas, como para saber en qué momento están y cómo poder ayudarlas? Es decir, un sondeo inicial o algo así. Yo no lo tengo, nosotros tenemos un socio que se llama, la empresa se llama Better You y hace assessments de felicidad. Okay. Es muy interesante porque obviamente cubre varios aspectos el assessment y te permite evaluar cuál es el nivel de felicidad y cuáles son los rubros que tendrían que atenderse por individuo y luego por comunidad. Y te ayuda después con algunas recomendaciones que puedes llevar a la práctica. Son muy prácticas las recomendaciones. Te pongo un ejemplo. Cuando lo hicimos, nosotros lo aplicamos en nuestra organización. A mí, por ejemplo, me recomendaron el llevar un diario. A mí me cuesta trabajo escribir. Y me refiero a escribir en un diario como tal. Pero las recomendaciones que me hicieron me sirvieron mucho porque me ayuda como a conectar muy bien mis ideas, a desahogar mis pensamientos, a desahogar mis emociones y me sirve para conocerme mejor. Y esto ya está comprobado en el tema de llevar un diario o de la terapia de escritura, como se le llama. Y yo lo sabía, pero no lo había implementado. Y lo importante es que muchas personas sabemos lo que tenemos que hacer, pero no necesariamente lo llevamos a la práctica. Y en este assessment salen recomendaciones así de tácticas o así de prácticas que puedes llevar a cabo, ¿no? Y en mi caso fue esa. En otros casos ha sido como el llevar un diario de gratitud. A otras personas les invita a que tengan una mayor frecuencia de comunicación con sus seres queridos y así varias cosas, ¿no? Que otra de las recomendaciones es que tengas presente el concepto de importancia, de tiempo relativo de importancia y duración, peso relativo de importancia y duración. ¿Qué significa peso relativo de importancia y duración? Es que si tienes un pensamiento negativo, que pienses si realmente vale la pena dedicarle tanto tiempo a ese pensamiento negativo y cuánto tiempo vale la pena. Entonces, te pongo un ejemplo. Alguien te hace enojar, porque es natural. Alguien nos hace enojar. Y nos hace enojar porque, voy a poner un ejemplo muy simple, derramaron la leche. ¿Es tan importante como para que le dedique todo el día a estar enojada? Si te haces estas preguntas de peso de importancia, de peso relativo de importancia y duración, entonces dices, a ver, tirar la leche significa limpiarla y se acabó, ¿no? Y entonces, no es tan grave, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar?
5 minutos en lo que limpio la leche, listo, ya pasaron los 5 minutos, se acabó mi tiempo para estar enojada. Y esto te ayuda con tus índices de felicidad, porque entonces ya no le dedicas tanto tiempo y estás con un pensamiento negativo recursivo que afecta el resto de tu día, que descompone el resto de tu día. Este tipo de recomendaciones se hacen una vez que terminas el assessment y ven en dónde te estás, dónde está débil tu felicidad, digamos, y cómo con cuestiones prácticas puedes llevarlo a mejorar. Pero realmente es la empresa que se llama Better You. Ok. Better U. No somos nosotros Ok. directamente. Muchas gracias, Pati. ¿De Felicidades. qué la? Gracias. ¿Alguien que quiera compartir un caso de la vida real? Algo que tengan presente o alguna duda o algo que quieran implementar, con mucho gusto. Y así como Lau, simplemente abran su micrófono. Toño, ¿algo que quieras complementar? Bueno, es que no quiero acaparar el micrófono. Ok. No, pues la verdad que pues muchas cosas interesantes por reflexionar. Esto que hablabas de que es como muy, dijiste, natural enojarse en estos tiempos. A mí lo que me ha tocado mirar de cerca es que sí hay como cierta irascibilidad, ¿no? Pues de repente sale un tema y ese tema de enojo, digo, no sé si a lo mejor es el proceso de la leche, pero digamos en el tema laboral, de repente sale un tema de que alguien no le avisó a otra persona a tiempo. Y entonces viene este reclamo, pero después viene así como el trenecito, ¿no? De todo lo que tiene colgando ahí. Y hace una semana, ya hace un mes, o bueno, regresando al tema de la leche, siempre es lo mismo, o sea, siempre pasa esto. Entonces, como que ese punto o esa situación a veces abre la llave para que salgan otras cosas. Y hilándolo con esto de tantas cosas que nos recomendabas, pues a lo mejor este espacio para poder, como decías tú, hacer estas conexiones y que también las personas tuvieran como este espacio para, pues, descargar sus problemas o sus reclamos con toda apertura y como decías tú, que ya fuera parte de estos rituales de que las personas en un equipo de trabajo pues también puedan sacar todo lo que traigan. A veces se va generando como especie de olla de presión, ¿no? O sea, nos van acumulando presión y de repente pues explota. Y muchas veces esas explosiones pues son las que pueden tener algún problema, alguna consecuencia, en fin, no, digamos, va a salir más costoso reparar una explosión a que si vamos dando estos espacios para ir administrando y entendiéndonos y dosificando estas malentendidos, estas preocupaciones, estas razones, sean o no genuinas, para enojarse, en fin, creo que que es un poco como yo le voy encontrando a todo esto que nos has venido platicando una idea. Y sí, la verdad es que hay mucha, no sé, seguramente todo este tema de la pandemia, pero sin duda que hay mucha facilidad para generar tensiones. O sea, es más fácil enojarse hoy día que hace un año, un poco lo que yo he Sí, percibido. tenemos la mecha corta. Y tenemos la mecha corta precisamente porque estamos viviendo mucho estrés. Entonces, luego es muy común en esta época que con cualquier cosita prendamos la mecha, cuando en realidad ese último asunto que prendió la mecha es simplemente lo que desbordó el vaso, no es justamente la razón de nuestra molestia. Y sí es bueno lo que acabas de sugerir, Toño, generar espacios en donde se descargue esto y no se vaya acumulando.
Ahora, habría que poner condiciones a ese espacio y mis sugerencias es, por ejemplo, vamos a crear también una reunión en donde vamos a hacer la descarga de las molestias de la semana. Y las condiciones número 1 es, yo percibo, yo siento y yo pienso. Esa es la manera de iniciar el enunciado. Yo percibo, yo siento, yo pienso. No es así. Entonces, cambias un poco la forma de iniciar la conversación. Segunda condición, voy a hablar del hecho, no de la persona. ¿Qué significa? Es, me molesta que llegues tarde a las juntas. No, eres un irresponsable con los demás. Eres irresponsable, es hablar de la persona, es, me molesta, yo siento, yo pienso, yo veo, yo percibo que no te interesan las juntas porque llegas tarde. Es muy diferente la conversación y es enfocarte en el hecho. Entonces, esa es la segunda condición. La tercera condición es no generalizar. Siempre, nunca, todas esas palabras hay que quitarlas del vocabulario. Y eso ayuda mucho. Y si se ponen como acuerdos, cuando una persona empieza con eso, porque hay un impulso natural, porque hay patrones que repetimos y repetimos de manera inconsciente. Entonces es amablemente decir, hey, acuérdate de nuestro acuerdo. Así no hablamos aquí. Cuando desahogues, desahoga enfocándote en el hecho, sin decir siempre, sin decir nunca y diciendo desde tu percepción. Yo pienso, yo siento, yo percibo. Entonces, son las 3 condiciones como básicas en estos rituales de desahogar. Y que sí se vale desahogar porque entonces esa mecha se vuelve más larga. Entonces ya no es tan cortita y ya das oportunidad de desahogar esas emociones. Más que ese ritual, yo la verdad es que me gusta más el ritual que les compartí hace rato, el de hacer un check-in, como le llamamos. Es, voy a checar cómo está tu situación. Déjame decirte lo que pasa de manera natural. Cuando queremos conectar con las personas, si iniciamos por entender dónde está parado el otro, es mucho más fácil. Te voy a poner un ejemplo. Esa persona que siempre llega tarde, nunca me he ocupado de entender por qué siempre llega tarde. Y a lo mejor su situación es que tiene un enfermo en casa que le impide conectarse a tiempo a la junta. Si yo entiendo que tiene un enfermo en casa y llega tarde, cuando llega tarde le digo, ¿cómo está tu familiar enfermo? Baja la defensa de la persona que llegó tarde y baja mi molestia porque sé que tiene una situación difícil. Entonces, los rituales de check-in ayudan muchísimo a entender en dónde está el otro, en qué situación, en qué estado de ánimo, cuáles son sus emociones, cuáles son sus dificultades y puedes entender mejor. Inclusive si pasa al revés, vamos a suponer que llega una persona de tu equipo de trabajo súper feliz y contento celebrando y resulta ser que se te cayó la venta más importante del mes. Y tú dices, ¿cómo este cínico viene festejando si se nos acaba de caer el negocio más importante para la compañía? Si tú sabes que viene de celebrar porque dieron de alta a un familiar enfermo, creo que vale la pena celebrarlo. Entonces, por estos check-ins son súper importantes porque sabes de dónde viene, sabes dónde está parado y es más fácil ponerte empático y entender la situación y aparte sirven de desahogo, porque inclusive en el check-in se vale hablar de decir tengo un familiar enfermo o estoy preocupada por esta situación en mi casa o mi hijo está reprobando las materias. Todo eso ayuda o le están costando trabajo las clases o está triste. Todo eso te ayuda en el check-in para que entonces la mecha no esté tan corta con tus equipos de trabajo. Y si tú te sientes en un momento dado con la mecha corta, o sea, que sientes que se te está acumulando el estrés, también es importante que en el check-in lo comuniques. Hoy no me siento tan bien, creo que no dormí bien el fin de semana y como que tengo baja la energía y fíjense que estoy de malas y no sé por qué. Eso también se vale en el check-in, y eso es ser vulnerable. Eso abre la comunicación, te muestras auténtico, te muestras humano y ayudas a los demás a que así sea. Te pongo un ejemplo, el dueño de la compañía donde trabajo resulta ser que tuvo coronavirus.
y lo tuvo muy al principio de la pandemia, se recuperó afortunadamente, no fue caso serio, pero resulta ser que ahorita está teniendo secuelas del coronavirus y las secuelas son en su sueño. Está padeciendo insomnio y es una de las secuelas identificadas. Entonces sentía muy baja la energía y hace 2 semanas nos dijo, necesito que sean pacientes conmigo porque no puedo dormir. Y obviamente mi energía está por los suelos. Ya ahorita están unas terapias que lo están ayudando, terapias del sueño, que lo están ayudando, pero también nos dijo, ¿qué creen? Mis terapias están en este y en este horario. Entonces ahí no cuentan conmigo. El hecho de que lo comparta nos hace a todo el resto del equipo redistribuir la carga de trabajo, apoyarlo en donde podemos, saber que va a salir adelante rápido para que entonces regrese al equipo. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen comunidad en el trabajo y que hoy más que nunca son indispensables. Entonces, ese tipo de cosas los invito a tener en el ambiente de trabajo y fortalecerlo. Pero también se vale la que sugeriste, Toño. Pequeños espacios en donde se desahogue de, estoy molesto porque el reporte no llegó a tiempo. Y si te fijas, estoy molesto porque el reporte no llegó a tiempo, no es, estoy molesto porque eres un irresponsable y no me entregaste lo que te quedaste. Es muy diferente el tono porque estoy hablando del hecho. Y entonces el que era responsable del reporte dice, ¿qué crees? Los números no me llegaron o no cuadraron, entonces no pude resolver el reporte. Y hay una mejor disposición y un mejor espíritu dentro del equipo. Y eso genera comunidad. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Pati. Muy claro y pues aquí he estado tomando notas y notas. Muy bien, me encanta. Pero sí, digo, no, a mí en conversaciones, pues sale y de repente como que se acuerdan y se van, o sea, es una cosa impresionante y lo veo con mucha mayor frecuencia que hace un año. Y bueno, esto que dices de ir más por el lado proactivo, pues creo que también pues sería mejor, ¿no? Como decía yo, pues prevenir y ya sí. Remediar las explosiones, como le llamaba yo. Buenísimo, muchísimas gracias, Pati. No sé si alguien más, alguna pregunta o comentario. Gracias, Pati. Yo agradecerte porque fíjate que me hiciste conciencia del tema de la lejanía, ¿no? De en estos momentos la lejanía y preocuparte por tus redes, por tus contactos. Y si bien no les escribes diario, sí estar al pendiente. Entonces ahorita me cayó como una pedrada y empecé a agarrar el celular y decir, Dios mío, es gente que veía frecuentemente, con quien tenía una relación constante, que ahorita no tengo ninguna relación porque pues ya, pero es gente que valoro y que aprecio, entonces me voy a poner a trabajar en construir estas relaciones. Gracias, Pati. Me encanta, buenísimo, Indira. Sí, requiere de esfuerzo y de trabajo, es otra parte de tu vida y que es importante ponerle atención. Y déjenme decirles una frase que me gusta mucho, que es, no se trata de lo que sabes, se trata de lo que haces con lo que sabes. Y un ejemplo de esto es que todos sabemos que tenemos que dormir bien, pero muy pocos lo hacemos. Entonces, ¿qué de lo que sabes tienes que hacer más? Entonces, tomando tu ejemplo, Indira, si me lo permites, es, ¿sabes que tienes que conectar mejor? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces es moverte a la acción, no quedarte solamente con la idea, porque el mundo está lleno de buenas intenciones, pero de pocas acciones. Y lo que tenemos que hacer es hacernos responsables y ser líderes en accionar, como decías tú, Toño, en proponer, en anticiparnos. Tenemos que ser líderes en eso. No importa si eres el papá o el jefe de la casa, o no importa si eres el jefe de la oficina o el jefe del equipo de trabajo. Liderarse se hace con el ejemplo. Y entonces, si tú eres el ejemplo en esas acciones, vas a mover a más gente a que también actúe. Y eso es mover voluntades. Súper. Pues no sé si hay algún comentario adicional, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades, Pati, siempre escucharte, son grandes aprendizajes y bueno, esto, aunque suene a refrito, como anillo al dedo, como lo mencionaba Indira, creo que nos vamos con muchas tareas
por hacer, y bueno, pues extiendo esta invitación, o recuerdo esta invitación a la acción. Creo que ahí es donde está justamente la ganancia. Y bueno, pues muchísimas gracias. Decirte que esta es tu casa. Cuando quieras venir a visitarnos nuevamente, pues siempre tendrás aquí los brazos y las puertas abiertas. Muchas Sabes gracias. lo que te apreciamos y te admiramos. La verdad es que ha sido un gran gusto, un honor, un privilegio tenerte aquí esta tarde noche. Yo me siento muy honrada por la invitación. Muchísimas gracias, Toño. Con muchísimo cariño estaré aquí. Y les doy las buenas noches a todos y darles las gracias por el tiempo invertido el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Muchas Pati. gracias. Gracias, Alina. Gracias, Pati. Un abrazo. Que estés Gracias, muy bien. Tú también, que estés muy bien. Qué gusto verte.